Continuamos con el desarrollo, en el estudio y enfocando nuestras predicaciones en el libro de los Hechos. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias y ubicar el capítulo 3 de este libro, porque estaremos abordando desde el versículo 1 del capítulo 3 de Hechos hasta el versículo 10. Cuando lo tengan, mis amados, dicen amén. Amén. Leeremos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo de La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Continuamos con el estudio de esta carta. Y si hay algo que debemos recordar, es que en la predicación anterior, en el texto enseñado la semana pasada, el versículo 43 del capítulo 2 inició diciendo que luego del sermón de Pedro, que sobre toda persona vino temor, pero también que los apóstoles habían hecho una gran cantidad de maravillas y señales. Bueno, ante este texto nos encontramos con la primera que la Biblia describe. De todas esas maravillas, es la primera que la Biblia dedica todo un episodio bíblico para describir lo que pasó. Y eso, por supuesto, tiene un sentido. Mis hermanos, les confieso que cuando supe que debía predicar acerca de este texto y lo leí, dije, bueno, es un texto que resalta cómo fue sanado una persona. Y de momento uno como predicador siempre intenta en ese momento, bueno, quizás tengo que abordar este tema, abordar aquel tema. Pero en este caso no se me vinieron muchas cosas a la mente. Por cierto, su estudio tuvo que ser un poco más dedicado de lo normal. Ahora bien, nosotros vamos a mirar un episodio clásico en el libro de los Hechos. Y como todo episodio bíblico, él consta de una introducción, de un desarrollo y de una conclusión. Como bien saben, la introducción se va a encargar de plasmar el escenario de lo que está sucediendo. Y es precisamente por donde vamos a empezar, porque ese escenario, aunque no de alguna manera no enseña la esencia de lo que hoy vamos a mirar, si hay algunos elementos que como hijos de Dios debemos tomar en cuenta, en donde el apóstol Pedro y el apóstol Juan son protagonistas en el caso del escenario. Recordemos que el protagonista siempre es el Señor Jesús. Ahora, miramos que ¿quiénes inician en este escenario? Pedro y Juan. Algunos los llaman el círculo íntimo del Señor Jesús. Como ustedes bien saben, el Señor Jesús llamó a 12 apóstoles. De esos 12 apóstoles, Él para algunas cosas específicas llamó a 4, que eran Juan, Pedro y sus hermanos. Pero Juan y Pedro, digamos que eran los más íntimos. Fueron ellos, al igual que Andrés y el hermano de Juan, el hermano de Pedro, fueron ellos
los que acompañaron a Jesús en la transfiguración. Y luego fueron Pedro y Juan, a los que el Señor le delega la logística para celebrar la Santa Cena. Fueron a ellos mismos a los que el Señor Jesús luego llama en Marcos capítulo 14, versículo 33, para que le acompañasen al huerto de Getsemaní. Y llama mucho la atención que nosotros vamos a mirar alrededor de los evangelios y alrededor del libro de Hechos, en su primera parte, que Dios usa, o que Pedro y Juan casi siempre en muchos de esos episodios están juntos. Pero lo que llama la atención de esto es que eran dos personas totalmente distintas en carácter. Por un lado teníamos el apóstol Pedro, quien era una persona atrevida, digamos como decimos nosotros, ¿no? El buen oriental, una persona volada, que iba adelante, a veces ni pensaba lo que iba a decir y lo decía. Pero en el apóstol Juan, aunque en su momento se reconoció como una persona de temperamento acelerado, luego vimos por el fruto del Espíritu Santo que incluso lo describen como el apóstol del amor. Ahora, ¿por qué es bueno resaltar el carácter de estos apóstoles? Porque a pesar de sus diferencias, ellos supieron trabajar juntos para el Señor. No fue su carácter lo que condicionó su labor, sino que ellos supieron trabajar juntos como pecadores, oyeron el mismo llamado, recibieron el mismo bautismo. Los dos, fueron ellos dos los que prepararon la Pascua. Fue Juan el que llevó a Pedro al palacio del sumo sacerdote y presenció las negociaciones. Pedro negó a Cristo y se distanció, pero la amistad no se enfrió, porque con Juan fueron al sepulcro en la mañana de la resurrección. Juntos van a Samaria, y también incluso el mismo apóstol Pablo lo menciona en Gálatas al decir que Pedro y Juan respaldaron la labor de Bernabé y el apóstol Pablo. Así que nosotros podemos extraer de esta pequeña introducción, de este pequeño escenario, que nuestro servicio al Señor no está sujeto a nuestra compatibilidad de carácter, no está condicionado. No se trata de, yo no puedo trabajar con ese hermano porque ese hermano es muy salido, o yo no puedo trabajar con aquel hermano porque nunca habla. No, nuestro carácter, nuestra personalidad no condiciona el servicio que nosotros vamos a hacer al Señor. Nosotros servimos al Señor para la gloria del Señor y para su honra y para su alabanza. Por tanto, sea lo que sea que yo tenga que hacer, con quien sea que yo lo tenga que hacer, yo debo servir al Señor. Amén. No importa quién esté a cargo, si Dios me llama a servir con esa persona voy a servir. Porque recordemos que nuestro servicio es para el Señor, no para nosotros. No se condiciona en la personalidad que tengamos. El servicio a Dios no tiene condición. Lo único que necesitamos es saber que por Cristo hemos sido justificados. Lo demás será el fruto de su Espíritu. Así que por lo menos por allí vamos viendo algo. Ahora, también hay un dato interesante que dice el versículo 1, que Juan y Pedro y Juan subían al templo a la hora novena. Eso es las 3 de la tarde. Y la costumbre hebrea era que los judíos debían ir a orar al templo 3 veces al día. La primera era la hora tercia, que era a las 9 de la mañana, a la hora sexta, que era a las 12 del mediodía, y a la hora novena, que era esta, que era a las 3 de la tarde. ¿Sí? Entonces, nosotros miramos, claro, esto es una costumbre hebrea, pero nosotros a través de la Biblia vamos a mirar que luego la Biblia nos va a enseñar que nosotros más bien debemos orar en todo tiempo y en todo lugar. No nos limitamos a un espacio para orar. Sin embargo, como iglesia tenemos un espacio provisto en el que colectivamente debemos orar, pero no condicionamos ni la cantidad de nuestra oración a nada. Se supone que como hijos de Dios queremos morar en la presencia del Señor, queremos orar a Él para recibir de Él refrigerio,
pues lo hacemos en todo tiempo y lo hacemos en todo lugar. Sin embargo, también aprendemos de esta característica dos puntos específicos. En primer lugar, aunque eso fue todo un episodio de sanación, eso inició siendo un día en el que Pedro y Juan iban a orar. Ellos, por supuesto, no se imaginaron que iban a encontrar a ese cojo en el templo, en las puertas del templo, sino que ellos simplemente se pusieron de acuerdo para ir al templo a orar. Y eso nosotros debemos también digerirlo y aplicarlo. La vida cristiana, mis hermanos, no es una vida individualista, no es una vida en la que yo tengo que comer solo. Si yo sé que en los servicios de oración, en los cultos dominicales, en las actividades de Casa de Gracia, voy a recibir de parte de Dios refrigerio, yo voy a querer, y sé que el refrigerio no es limitado, por supuesto, yo voy a querer que todos vayan, que todos asistan. Y sin ningún tipo de plan voy a animar a mis hermanos a que lo hagan. Oye, fulanito, hoy hay culto de oración, ¿te animas a ir conmigo? Empieza a las 6:30, a las 6 vamos saliendo. Pero a veces pasa que estamos tan ocupados en nuestras agendas, tratando incluso de abrir espacio para poder asistir, y nos olvidamos que podemos ser de bendición en la vida de otro, animándolo a él. Que quizás ese hermano o esa hermana está guerreando para ir, quizás con cansancio, quizás con flojera incluso. No podemos dejar a un lado la flojera, sí pega la flojera a veces de hacerlo, en nuestra carne es el pecado. Pero nosotros podemos ser instrumentos para animarnos. Oye, vamos a ir, anímate, no dejes que el pecado te consuma. Y después de echar chistes cristianos, ¿no? Como dice uno, no vendas tu primogenitura, que esto y que lo otro. Pero animamos a los hermanos a asistir, no solamente a una actividad, sino también a poder presentar el Evangelio. Hay un mutuo acuerdo. Y otra cosa que vemos aquí es que hay un acuerdo y hay un cumplimiento de ese acuerdo. La Biblia se caracteriza por siempre exponer todos los hechos relevantes. Y si dice que Pedro y Juan subían a la hora 9, es porque puntualmente iban a estar en ese lugar. Y es algo que en la que nosotros debemos reflexionar. No solamente trabajamos en asistir, sino también en poder animar a otros. No solamente animar a otros, sino también en ser responsable, cumpliendo con los horarios que se establecen para aprovechar el tiempo más que todo, para aprovechar cada minuto, y que la oración no tenga que ser apurada, que las actividades no tengan que ser apuradas, sino más bien hacerla en el tiempo establecido. Pero vuelvo y le repito, mis amados hermanos, estos son solamente unos puntos de aplicación acerca de la introducción. No es la base de lo que queremos hablar el día de hoy. La base yace en el desarrollo de este episodio, que va a empezar a partir del versículo 3. Y el escenario que nosotros estamos planteando es Pedro y Juan subían al templo a orar. Mientras ellos iban al templo, iban llegando, algunas personas llevaron a una puerta del templo que se llama La Hermosa y lo pusieron a la puerta para que éste pidiera limosna. Por la Biblia también entendemos que es algo de nacimiento, que es un defecto con lo que él nació, o sea, que tenía toda su vida. A diferencia de hoy, en esos tiempos, una persona con discapacidades, por la mayoría de las veces era una persona marginada por la sociedad. Así que la solución que miraron sus amigos, quizás familiares, es que para que él pueda tener el sustento diario, tenga que pedir limosna. Eso es la cosmovisión, incluso ese paralítico tenía. Ahora, nosotros nos adentramos en este texto y vamos a mirar 4 partes. Una que es la introducción, es decir, Juan y Pedro van a orar. La segunda es la presencia de un paralítico. La tercera es el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Y la cuarta es la reacción de la multitud ante lo que pasa. Lucas dijo al final del capítulo: muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esta es la primera. Y nosotros debemos recordar un par de cosas cuando leemos y estudiamos el libro de Hechos. La primera es que Lucas quiere hacerle saber a un amigo de él, que era el excelentísimo Teófilo, que las cosas que sucedieron luego que Jesús asciende al cielo. Y la segunda, él también quería hacerle mirar cómo la iglesia, a pesar de la adversidad, fue mantenida por el Señor. Ahora, una de las cosas que miramos también es que antes de iniciar el libro de los Hechos, los milagros que el pueblo había visto venían directamente de la mano del Hijo de Dios, mientras el Hijo de Dios estaba. Ahora, una de las cosas que trata de mostrar este episodio bíblico es que a pesar de la ascensión del Hijo de Dios, o que la ascensión del Hijo de Dios a los cielos no significaba que Cristo mismo estaba abandonando a sus discípulos, sino que al contrario, antes vimos que Él enviaría a su Espíritu Santo, quien moraría con nosotros, y que por supuesto entendemos y sabemos que también es Dios. Pero miramos que la iglesia iba a tener oposición, y eso era un punto relevante que Lucas quería dejarle claro a su amigo Teófilo. Ahora, miremos en primer lugar un paralítico desahuciado por la sociedad, con más de 40 años de dolor, en todos los sentidos, tanto en lo físico como en lo moral y en lo espiritual. Esta persona estaba realmente mal, no solamente su discapacidad, sino que no podemos imaginar cómo estaba su mente y cuál era su forma de mirar la vida. Era una persona pobre y dependiente de una sociedad que consecutivamente lo iba a marginar por su escaso movimiento. Y algunos, mis amados hermanos, algunos estudiosos describen esta condición, la describen como una figura de la triste situación en la que está el ser humano sin Dios. Una situación espiritual paralítica, que no se puede mover, cerca de la religión, sí, pero lejos de Dios, lejos de conocer a Dios. Una humanidad en busca de favores de los hombres, de hombres, por cierto, que de fondo no pueden dar soluciones porque no tienen el poder para hacerlo. Una sociedad que busca héroes humanos, cuando el único héroe que nosotros vamos a tener está ahora mismo en los cielos y ya hizo lo que tenía que hacer para que nosotros fuésemos salvos y santificados y justificados. La sociedad sin Cristo y sin Dios se puede describir como este paralítico. No hallamos a dónde ir, no tenemos un sentido cuando Cristo no está en nuestras vidas. La confianza que nosotros podemos tener de salvación, de restauración, de crecimiento, solo debe estar puesta en Dios, aquel que es bueno, aquel que es eterno, aquel que es todopoderoso, que es infinito y que no tiene límites en su poder. Y ese mismo Dios es el que se muestra a nosotros a través de su creación y a través de su palabra. Es el Dios que entregó a su Hijo para que los seres humanos tengan perdón de pecado. Pero nosotros miramos, mis hermanos y también mis amigos, que actualmente lo más frecuente que miramos cuando se predica el Evangelio es personas que quizás se burlan o desprecian el mensaje de la fe. Y es porque la condición, dice la Biblia en otros textos, aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, como con los ojos vendados andan.
no saben a dónde ir, no saben a dónde caminar. Y es por eso que nosotros debemos mirar bien cómo andamos en nuestra fe. Y aunque por supuesto esta es una figura que algunos ven, la sustancia de este episodio va a venir en su segunda parte. Sin embargo, nosotros miramos que Pedro y Juan, como representantes del cristianismo, por cierto, ¿quiénes son representantes del cristianismo aquí ahora? Amén. Oye, yo creo que nada más por este lado hay que evangelizarle. ¿Quiénes son los representantes del cristianismo? Amén. Todos nosotros. Pues nosotros debemos ser luz y debemos ser sal, y ya les explico. El apóstol Pedro y el apóstol Juan no miraron a este paralítico de forma despectiva. Si bien lo piensan encarar en un desafío, se interesan por el prójimo, muestran interés por hacer el bien y lo concretan. Como dicen algunas personas, no es solamente alumbrar, es decir, ser luz y mostrar la verdad del Evangelio. Algunos afirman que la figura de ser sal, en aquellos tiempos, por cierto, la sal era muy útil, servía mucho para preservar los alimentos y hacer otras cosas, pues en algunas personas afirman que esta figura yace precisamente apunta hacia la sociedad, una fe que sirve al prójimo, que no solamente predica el Evangelio, que es lo más importante, sino que también se interesa por la necesidad del prójimo. Y tanto así que el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio, dice acerca de Cristo que Él hizo muchas señales y muchas maravillas, y que se tomara el tiempo para escribirlas todas, haciendo una figura literaria, dicen que no entrarían los libros en el mundo si tuviera que enumerar. Entonces nosotros miramos en Cristo Jesús a un Dios que sirve al prójimo, no a un Dios aislado. Así que como iglesia nosotros tenemos la responsabilidad de ser luz y de servir a nuestro prójimo, de ser de bendición, incluso para aquellos que no creen en el Señor. Ahora, nosotros vamos a mirar en este pasaje que cuando el cojo se encuentra, así lo expresa la Biblia, el paralítico cojo, se encuentra con estos hombres, Pedro y Juan, él les pide una limosna, les pide un recurso monetario. Y fíjense la respuesta de Juan en el versículo 4. Dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo Pedro, míranos. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo nosotros podemos entender eso? Él les estaba diciendo, míranos, y eso significaba, pon en nosotros, ahora mismo, pon en nosotros tu atención. Como que mira que estás hablando con hijos del Dios viviente, con aquellos que vienen en el nombre de Cristo. Y dice el texto más adelante, dice, entonces él estuvo atento y esperando recibir de ellos algo, estuvo atento. Entonces él lo mira y Pedro lo primero que hace es aclararle que lo que tiene y lo que le va a dar no es lo que él le está pidiendo. Y saben una cosa, muchas veces a nosotros nos pasa igual. Estamos sumergidos en nuestras pruebas, en nuestros procesos, en todo ese escenario que a veces es doloroso para nosotros, y queremos buscar una salida lo antes posible. Y muchas veces en nuestra condición humana somos tentados a perder de vista la voluntad de Dios, e incluso podemos llegar al nivel de pedirle a Dios algo que realmente no es su voluntad. Las pruebas, mis hermanos, las tenemos todos, y amigos, todos tenemos pruebas, todos tenemos dificultades. Por estas mismas pruebas a veces nos tientan a perder la esperanza en el Dios vivo. Y por supuesto vamos a ser tentados a enfocar nuestra esperanza en algo distinto,
a la esperanza viva que se nos ha sido ofrecida en la palabra de Dios. Aquella esperanza que dice Primera de Pedro, que es incorruptible, que es incontaminable, que no puede ser alterada. Bueno, a veces en nuestras pruebas seremos tentados por este mundo y por nuestra propia naturaleza y por Satanás, que el Señor nos reprenda. Vamos a ser tentados a desviar la mirada de aquel que nos llamó y a poner nuestro deseo o a poner nuestra esperanza en algo o en alguien más, que por lo general, por supuesto, fuera de Dios sabemos que es algo o alguien finito, sin poder ayudarte, sin poder para ayudarte. Y es algo a lo que nosotros somos tentados casi todo el tiempo, y nos volvemos incluso conformistas en nuestra forma de pedir. Pedimos conforme a lo que nosotros pensamos que necesitamos, y muchas de esas veces, por cierto, es algo material. Mis amados hermanos, en la mente de ese paralítico, lo único que él necesitaba, de Juan y de Pedro, era una moneda. Ahora nosotros ya tenemos el rollo y hemos leído que lo que él recibe de parte de Dios no es una simple moneda. Y a veces nosotros andamos por la vida pidiéndole a Dios monedas, y queremos incluso que otras personas sean instrumento de Dios para darnos esas monedas, cuando realmente Dios tiene un proyecto de Él, por cierto. Él tiene su propio plan para su gloria y su alabanza, y en donde nosotros seremos instrumentos para su gloria y para su honra. Como le decía a los muchachos ayer, no es como dicen algunos, bueno, Dios tiene un propósito especial para tu vida. Bueno, no se dice que no tienes un propósito especial, pero no es un propósito que se enfoca en ti. Y ese es el problema que muchas veces tenemos como hijos o como iglesia, que venimos a la iglesia y pensamos que lo que venimos a recibir a la iglesia es solamente de arriba hacia abajo, cuando realmente también con ser iglesia significa de abajo hacia arriba, es decir, por el fruto de la salvación, de lo que Dios me ha dado, yo a Él le sirvo y le glorifico. Pero a veces pasa y nos volvemos, quizás Dios nos guarde a nosotros, pero podemos llegar a volvernos cristianos consumistas. Queremos solamente recibir, queremos mirar que se me predique, si tengo una necesidad que se me ayude, y si estoy enfermo que solamente oren por mí. Pero cuando somos sanados y Dios hace el milagro, ¿cuántas veces nosotros, ahora que estamos sanos, oramos por aquellos que están enfermos? El cristianismo y la fe no es individualista. Este es un prójimo, es un cuerpo donde el dolor de uno se transforma en el dolor de todos. Uno de los miembros más pequeños, mejor dicho, de los huesos más pequeños que nosotros tenemos en el cuerpo humano, están en el oído. Pero si uno solo de esos huesos, que no recuerdo el nombre, por ahí estos días les pregunto a Yumi, a Ana, a Emily, que están estudiando eso. Pero si se llega a romper uno de ellos, ¿lo va a sentir solo el oído o lo va a sentir todo el cuerpo? Todo el cuerpo lo va a sentir. Entonces, nosotros miramos que muchas veces estamos como este paralítico, desenfocados en la vida, desenfocados incluso en la fe, esperando que algo distinto a Dios nos venga a rescatar, cuando realmente el Omnipotente nos dijo en su momento: echa tus cargas sobre mí y toma tú mis cargas. En estos días, el Señor, a través de un siervo en internet, por cierto, un pastor de República Dominicana, me metí un corrientazo, es lo que llamo yo, un corrientazo. Porque una de las cosas que yo siempre he dicho es que la vida cristiana, mis hermanos, es difícil, y eso es verdad. Pero una de las cosas que yo solía afirmar es que el Evangelio pesa en los hombros del ser humano. Es decir, es difícil ser cristiano, es difícil la carga de la fe. Pero cuando te encuentras con lo que Cristo dijo, resulta que eso no es así. Porque como dice, echa sobre mí tus cargas y toma las mías.
¿Y qué dice de su carga? Que es ligera y placentera tenerla. Por tanto, no es el Evangelio lo que pese en nosotros, lo que es pesado, es que el mundo, nuestra naturaleza pecaminosa, es la que lo hace ver pesado, porque ni siquiera nosotros tenemos el poder para transformar el Evangelio, sino que el Evangelio es provisto por Dios a través de la persona de Jesucristo Dios, perdón. Ahora nosotros miramos en esta primera parte que Pedro, mirando al paralítico, dice: mira, nos presta atención, y le deja claro: no tengo oro, no tengo plata. Y luego, ¿qué dice? Versículo 6, en su parte B, ¿qué es lo primero que el apóstol Pedro dice? ¿Qué es lo primero que dice? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mis hermanos, en ese momento eso era más relevante que cualquier otro momento. Muchas personas habían perdido o estaban dudando de la deidad de Dios, de Cristo. Muchas personas estaban dudando de la presencia de Cristo, porque incluso algunos lo vieron ascender al cielo. Muchos estaban dudando que el poder de Cristo fuera real, porque abandonó a sus discípulos. Y lo que el apóstol Pedro está demostrando en esta parte de este episodio es que la era mesiánica inició con Cristo. De esa es la que hablaba Isaías. Recuerda, ¿no? Eliezer lo dijo temprano. Esa es la que hablaba Isaías, en donde el cojo anda, los ciegos ven. Bueno, no se terminaba con la ascensión de Cristo al cielo, sino que continuaba también a través de su iglesia y a través de sus servidores, de sus apóstoles. Es por eso que era esencial que el apóstol Pedro dijera al principio, porque no era su poder ni siquiera, era el poder de Dios lo que iba a sanar a esa persona. Entonces era esencial que él dijera: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Directo, lo único que nosotros necesitamos en nuestra vida, lo único que debemos, que es indispensable en nuestra vida, el nombre de Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es lo primero, directo al punto. Nos dijo: mira, levántate y anda en el nombre de Cristo. Dijo: no, mira, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en un futuro, mis hermanos, en un futuro no muy lejano para mí, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces, miramos que Jesucristo es la fuente de todo milagro. Su ascensión al cielo no significa la desaparición de su reino, no, su reino continúa. Y solo por la fe en Él, en aquel que todo lo puede, es que nosotros podemos ser salvos y podemos ser restaurados. Interesa cómo la solicitud del paralítico es monetaria, es algo físico, pero la provisión de Dios a través de los apóstoles no solamente fue física al restaurar su cuerpo, sino también fue espiritual al salvarlos. Porque más adelante, lo miraremos la semana que viene, en el próximo estudio, que el apóstol Pedro va a explicar que fue su fe en Cristo Jesús la que le sanó, y no fue un poder que provenga de Él. Pero interesa decir, mis amados hermanos, que la petición de este paralítico fue física, pero la provisión de Dios no fue monetaria en ese momento. Y de hecho contrasta con la idea actual del Evangelio de la prosperidad. De aquellos que dicen, por cierto, que si tú llegas a los caminos y das una cantidad de ofrenda a la iglesia, te irá bien. En estos días compartía con un grupo que tengo, unos amigos muy hermanos también, y ellos me compartían que en Brasil incluso se venden las oraciones, se venden la arena de Jerusalén, y asimismo han caído en las desfachatez de vender cualquier cosa, espiritualizar cualquier cosa y pensar que eso debe ser comprado.
Y eso nos remonta, historia eclesiástica, nos remonta a los principios de la iglesia, cuando el imperio romano tomó la iglesia, que cobraban por las indulgencias. Uno de ellos dice, bueno, ni ellos llegaron tan lejos. Pero nosotros pensamos, bueno, eso es en Brasil, eso no va a pasar aquí. Eso puede pasar en cualquier lugar. Si no estamos firmes. Si no estamos firmes, podemos caer en este tipo de cosas. Un evangelio distorsionado que apunta hacia una falsa prosperidad, por cierto, en donde prosperarán solo algunos, aquellos falsos maestros que no son usados por Dios, sino por Satanás, y que el Señor los reprenda. Entonces es interesante que lo primero que el apóstol Pedro, círculo íntimo de Cristo, decía, ¿qué decía? Lo primero que decía: no tengo oro ni plata. ¿Ustedes creen que Pedro estaba mintiendo en ese momento? Que tenía una monedita por ahí, pero no se la quería dar. No, hermanos. Realmente, aún siendo uno de los apóstoles, de los líderes de la iglesia, en ese momento él no tenía una moneda para darle. Y esa escasez en su vida no le impidió ir a orar y ser usado por Dios y ser sensible ante la necesidad de otra persona. Otros dicen, no, bueno, los apóstoles tienen que tener dinero, y de hecho actualmente hay unos falsos apóstoles que si hay una característica en ellos es que tienen plata, bastante, más que cualquier otro apóstol. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, miramos que hay un escenario sobre un paralítico que necesitaba ser sano, pero que no sabía, por cierto, que Dios podía sanarlo. Luego miramos un desarrollo en donde a través del nombre de Cristo Jesús él era sanado, a través del poder de la cruz él era sanado. Pero luego eso va a causar una reacción en la multitud. Y con esto ya vamos terminando, mis hermanos. Yo les voy a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Luego que el paralítico era sanado, dice el texto: y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Lucas, como buen médico, tenía que ser específico. Se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. 4 facultades, para finalizar. 4 facultades se mencionan en este pasaje acerca del paralítico. La primera, Dios lo levanta. Dice la Biblia que se afirmaron sus pies y sus tobillos, ¿sí? Para poder sostenerlo. Por cierto, estamos hablando de alguien que nunca pudo caminar. No es solamente el milagro de fortalecer sus miembros, sino también de tener la capacidad de hacerlo. Porque una cosa somos nosotros que crecimos teniendo todo bien y podemos caminar porque lo aprendimos, primero empezamos gateando, pero este paralítico, a pesar de que nunca pudo caminar, fue de tal magnitud el milagro del Señor, que dice la palabra que incluso saltaba de alegría y alababa al Señor. Pero en segundo lugar, inicia su camino de progreso. Se puso de pie, anduvo, saltó. Y en tercer lugar, se compromete con aquel que le sanó. Dice el texto en el versículo 8, y entró, parte B, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Recuerden, él nunca, aunque todos los días fue al templo, era hasta la puerta que él podía llegar. Él nunca había entrado al templo por ser una persona paralítica. Y lo primero que hizo al mirar que ya puede caminar, que ya puede saltar, fue ir al templo. Y dice la palabra de Dios que él no solo anduvo y saltó, sino que alababa a Dios. Es decir, que este milagro ocasionó en él un agradecimiento
inmenso hacia el Señor, saltando y alabando a Dios. Y esta alabanza fue de tal manera que se hizo pública. Fue una alabanza pública. Dice el versículo 10, y todos reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna. Es decir, todo el mundo lo miró alabar y agradecer al Señor. Mis amados hermanos, solo por la fe que nosotros tenemos en Cristo, la cual es provista por el Espíritu de Dios, es que nosotros podemos llevar una vida plena de oración y servicio al Señor. Solo por la fe. Solo por la fe, por esa misma fe, es que nosotros vamos a mirar la necesidad de otros como que fuera nuestra necesidad. Es solo por la fe que vamos a poner en evidencia ante todos los demás el valor de la cruz para el ser humano. Si actualmente mi vida no está llena de oración, no está llena de empatía por la necesidad de mis hermanos, el problema no es que yo no sepa orar. Lo que yo debo revisar es la fe que yo tengo, cómo está mi fe y mi esperanza en el Señor. No es un problema externo, no. Aquí vamos a la base, vamos al fundamento. Si yo no estoy llevando una vida constante de oración, yo tengo que revisar mi fe. Si ahora mismo no hay empatía ante la necesidad, yo tengo que revisar mi fe. Si ahora mismo no hay un anhelo en mi corazón de presentar el Evangelio al prójimo, yo tengo que revisar mi fe. Porque muchas veces nuestra condición humana nos va a tentar a perder la esperanza. Como este paralítico, él pensaba que solo necesitaba una moneda, pero lo que recibió de parte de Dios, yo creo que no tiene un valor físico que se pueda describir. Entonces, muchas veces vamos a perder la esperanza, muchas veces vamos a dirigir nuestra esperanza en otra cosa que no es el Señor. Oye, yo tengo la esperanza de que mi jefe me suba el sueldo para que el dinero me alcance. O tengo la esperanza de aquellos que presiden lo hagan de una manera distinta para que todo mejore y el dinero llegue solo. O tengo la esperanza de que, no es malo tomar medicina, pero mi esperanza, si yo no tomo esta medicina, si yo tengo una tos leve, pero si yo no me tomo algo, no voy a ser sanado por Dios. Y asimismo podemos enfocar nuestra esperanza en otra cosa que no es el Señor. Y perdemos de vista lo que realmente necesitamos. Y perdemos de vista lo que realmente nos va a llenar. Nos limitamos a lo material, aquello que nos puede ayudar a subsistir. Pero debemos entender y estar seguros que la voluntad de Dios responde más efectivamente que aquello que nosotros pensamos que necesitamos. La voluntad de Dios, su poder, su riqueza, va a la fuente, al fundamento de lo que yo tengo, y allí encontraré sanidad. Vamos a mirar que la riqueza divina, vista en acción, vendrá a constituir un testimonio indiscutible que solamente va a traer gloria y alabanza al Señor. Lo que Dios hace en mi vida solamente causará gloria y alabanza al Señor. Y es nuestra oración que nosotros como iglesia nos enfoquemos en todas estas cosas. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de empatía, de comunión con los hermanos? ¿Qué tan distante estamos, mis hermanos? ¿Qué tanto estamos orando? Mientras querramos ir a estar en la presencia de Dios, muchas veces pensamos
que de una vez vamos a tener un gozo indescriptible porque es el Señor. No, hermano. A veces tú vas a abrir tu Biblia activo, acabando de dormir 10 horas, y lo primero que va a hacer es darte sueño. Porque es nuestra naturaleza, se opone a Dios. Pero cuando a Dios vamos y habitamos en su presencia, es porque Él, a través de su Espíritu Santo, nos ha llenado. Es decir, es por Él, es para Él, es Él quien lo hace. Pero la pregunta es si nosotros queremos ser usados por Dios. Si nosotros queremos ser parte de ese pueblo que le alabe y que comparta de su misericordia. Si mañana al salir de aquí o el domingo que viene al venir hacia acá, mirarás una necesidad como la miraron los apóstoles y te vas a detener como representante de Cristo a proveer lo que viene de Dios. Pero no, mis hermanos, a veces el problema, los trabajos, la vida, los hijos, todo se une, los estudios, todo se une, y a veces es tanto el bombardeo del mundo que nosotros lo único que queremos hacer es caminar en línea recta sin ver para los lados, para no mirar otra cosa que necesitemos. Pero no es así en la vida del creyente. Nosotros tenemos el llamado de parte de Dios a ser luz, a presentar la esperanza de salvación. Pero si ni siquiera nos tomamos un tiempo para orar como iglesia, no pensemos que eso va a llegar solo. No pensemos que nos vamos a sentir llenos del Espíritu Santo cuando yo ni siquiera busco ser intimado por el Espíritu de Dios. Yo no puedo pretender colocar un vaso de agua en una mesa y decir, oye, tengo sed, voy a esperar que el vaso de agua se llene solo para poder tener agua. Yo tengo que ir, buscar agua y llenar el vaso. Y así como yo tengo que buscar esa agua que va a llenar ese vaso, que va a calmar mi sed, de la misma forma yo debo buscar la presencia de Dios para llenar este vaso y que Él mismo sea calmado y sea saciado. Eso es lo que nosotros debemos mirar. Era el primer milagro que se presentaba ante este contexto judío. Era el primero, pero con una profundidad que sinceramente pone a cualquiera a mirar algunas cosas en su vida. Mis hermanos, es tiempo de parte de Dios, es tiempo de que nosotros vivamos y estemos activos en la obra del Señor. Amén. Porque saben una cosa, y no les miento cuando les digo, Cristo viene pronto. Amén. Y la idea es que Él nos encuentre velando y orando y sirviéndole y agradándole en todo. Amén. Así que yo les voy a pedir a que se pongan de pie. Vamos a tener un tiempo de oración al Señor.